Hola, ¿cómo estás? Gracias por conectarte a nuestras charlas del día con gente de música, cine, teatro, radio, televisión. Anuncié durante los minutos previos, durante las horas previas, la participación de un gran profesional de la música, un amigo de muchos años que hoy está brillando en los Estados Unidos. Estamos iniciando este mes de julio dedicándolo precisamente a aquellos peruanos, compatriotas que están haciendo patria tanto en nuestro país como en el exterior. Y nada más oportuno pues que conversar con este muchacho que se ha ido encumbrando en la música, primero como cantante, luego como compositor, arreglista y desde ya también con gratas sorpresas que nos va a comentar durante los minutos que siguen en relación a la carrera que está desarrollando en los Estados Unidos. Estamos esperando ya la solicitud aquí está la solicitud. Vamos, difícil y complejo mundo del espectáculo, particularmente a nivel internacional. Él comienza en nuestro país dedicado a la realización de interesantes productos para las agencias publicitarias y creo que ya está en pantalla. ¿Tú me estás viendo allí, Jaime? Sí, Henry, y te escucho fuerte y claro. Estamos acá. Co- Correcto, y tú también te ves, desde luego. Gracias, pues, por dispensarnos estos minutos para conversar contigo. Ahora mismo te encuentras en la Florida, que creo en West Palm Beach, ¿sí? Así es, radico acá en West Palm Beach hace algunos años, trabajando, igual como si estuviese en Perú. He viajado bastante a Perú seguido para trabajar también por allá con la música y ahí andamos, yendo y viniendo. Bueno, gracias también por estos minutos que nos das en medio de todo tu ajetreo permanente. Tú ahora no solamente eres, como lo mencioné hace un rato, un cantante y compositor, arreglista desde hace buen tiempo. Aún recuerdo cuando en el año 2008 nos sorprendió escuchar una versión de Luis Abanto Morales de la canción de Yo no soy, pero ahora con unos arreglos especiales, con ritmos actuales, jazz, electrónicos. Era una buena manera de hermanar el acervo de la música criolla peruana con la actualidad, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, tú sabes, la carrera comienza mucho más atrás y te conozco a ti mucho antes que eso, desde los ochentas, por las relaciones de la radio, de la familia de mi mamá, donde tú trabajabas en Radio Uno en esa época. Y desde ahí nos conocemos después como ingeniero de sonido en el estudio de mi padre, donde tú ibas muy seguido a hacer locuciones publicitarias y yo Uh -huh. era operador o ingeniero de sonido, donde mezclaba pues la música con las locuciones y de ahí, bueno, paralelo a esto estudiando y haciendo música con mi banda todos estos años. Tuve una carrera inicial como solista en los noventas y luego de un largo periodo después de eso, donde estuve metido otra vez en el estudio, comencé a producir en silencio este proyecto que venía teniendo en la cabeza mucho tiempo atrás, con la venia obviamente de Luis Abanto Morales y otros compositores, para refrescar y modernizar de alguna manera la música peruana de la costa, ¿no? Sobre todo el vals, que fue donde yo me enfoqué en este primer disco que comenzó a producirse en el 2005 para lanzarse Sí. en el 2006, el famoso Cholo Soy, que el Peruvian Waltz Chill Out. Y ese fue el disco que tú mencionas. Y que lo hemos promovido es precisamente el anuncio que ya te invitaba a estar presente en estas charlas del día y al público también. Por favor, pasen la voz. Estamos empezando recién el programa de hoy con Jaime Cuadra en un enlace directamente desde Florida, en los Estados Unidos. Él está en West Palm Beach, donde ya vive algo más de 10 años, entiendo, pero, y lo has hecho mención justamente a aquellos inicios a los que vamos a remontarnos en breve, pero hay que rescatar que aquella producción de Cholo Soy llegó a formar parte del soundtrack del film Quantum of Solace de El Agente 007 de James Bond, ¿no? Ah, Y esto pues catapultó tu carrera profesional, ¿sí? sí, definitivamente fue un salto grande, una sorpresa para mí. Previo a esto, obviamente, se lanzó el disco en el 2006, tuvo bastante acogida en el Perú, hicimos un trabajo
bueno de marketing también para que todo el mundo se enterara de este disco, lo escuchara todo el mundo, lo repartimos, me acuerdo, por todos los restaurantes que existiesen, los lounges, los pubs, las discotecas, y el disco comenzó a hacerse conocido y fue como 2 o 3 años disco de oro o disco más vendido en el Perú. Esto ayudó que coincidentemente en esa época la producción de Sony Pictures de James Bond estaban por Sudamérica tratando en un principio de trabajar en el Cusco, en Machu Picchu, para hacer unas escenas de esta película que venía, que era Quantum of Solace. Y el director le llamó la atención este disco, este disco rojito que está por todos lados. Me acuerdo que habíamos empapelado prácticamente el aeropuerto y todas las tiendas de música en esa época. Y lo compró, o sea, lo escuchó, le gustó, lo compró y lo acompañó durante todo el rodaje que no se hizo finalmente en Machu Picchu por temas de tiempo. Estaba lloviendo mucho por allá en esa época. Y se fueron a Chile y a Bolivia a hacer esas escenas. Pero este disco, él comenta en una entrevista con Bruno Pinasco, si no me equivoco, que lo acompañó, el disco lo acompañó todo el tiempo, todo el rodaje, y lo metía en el mood este sudamericano, pero con ese toque de modernidad. Y fue ahí donde me contacta pues Sony Pictures y me dice que el director estaba muy contento con esta música y quería, en un principio era una canción nada más, era Cholo Soy. Y después a los 2 meses me llama y me dice, oye, ¿sabes qué? Está fascinado, quiere dos más. Entonces licenciaron Cholo Soy, El Provinciano y Regresa, las 3 canciones, ¿no? Que para mí era un orgullo llevar nuestra música, ya que son himnos nacionales, a la pantalla grande, a ese nivel por primera vez en la historia de nuestra música, ¿no? Hoy estamos con peruanos que hacen patria en los Estados Unidos. Uno de ellos es Jaime Cuadra, y lo dice bien, porque has logrado hacer que la música local trascienda a nivel internacional. No en vano, recientemente también ha recibido un reconocimiento en la celebración del bicentenario de las relaciones bilaterales de Estados Unidos-Perú, incluyéndose en la historia de tu vida, que hoy la estaremos escuchando, viendo de tus propios labios, contándonosla desde luego aquí en Charlas del Día, pero en este libro que conmemora pues las permanentes relaciones que existen entre ambos países de cooperación a todo nivel, cultural, artístico, en este caso pues te felicito, Jaime, por ese crecimiento profesional. Vamos a remontarnos un poco a aquellos inicios. Es cierto, nos conocemos muy jovencitos ambos, tú un poco menor, pero allí bastante jovencitos, yo arrancando en la radio era 1 FM, y tú formabas parte del equipo que crecía ya en el estudio de tu papá, Lucho Cuadra, donde realizábamos jingles publicitarios, producciones, locuciones comerciales, me ayudabas. Cuánto agradezco todo lo que me ayudaste a hacer, aquellos cassettes, ¿te recuerdas que mandábamos a todo el país con programas ya fabricados, ¿verdad? Así es, muy, muy lindos recuerdos y bueno, yo aprendía mucho de ustedes también, de todos los locutores increíbles que pasaron por el estudio, ¿no? Arturo Gomar, tú, Antonio Boza, Fausto Gaidolfi, todo eso fueron pues al final mis maestros, porque yo terminé siendo locutor también, algo que me Sí. dediqué mucho tiempo y me dedico hasta ahora, no tanto como antes, pero igual me piden para hacer voces, pero todo ese aprendizaje inicial que fue importante fue gracias a ustedes, que es parte ahora de una de mis carreras que tengo ahora, ¿no? Entonces, siempre agradecido contigo por la buena amistad que hemos tenido, tú siempre cercano a mi familia. Y sí, hicimos muchas cosas, imagínate, parece otra vida, ya estamos hablando pues del principio de los 80. Claro, definitivamente. Yo muy agradecido con toda la familia, con tu mamá, con tu papá, contigo y con todos aquellos que impulsaron mi carrera. Y en mundos paralelos hemos corrido y aquí nos encontramos en estas charlas del día. Permíteme hacer una mención comercial hablando tanto de locución que las mismas que llegan gracias a quien tiene encargo de mi taller de locución, actuación de voz y doblaje, Henry Venegas Radio TV, cuya información, tarifario, todo está ahí, los horarios los encuentras en mi fanpage Facebook, Henry Venegas Radio TV. Como es un taller online, individual, el alumno ingresa el día que quiera, comienza cuando quiera sus clases y luego poniéndonos de acuerdo si dispongo del tiempo para estar con cada uno de ustedes
individualmente. Ya les indico cuál es el proceso de inscripción a través del WhatsApp 936-500-468. Es el taller de locución, actuación de voz y doblaje Henry Venegas Radio TV. Ya lo encuentras en el fanpage Facebook correspondiente. Dicho esto, proseguimos con Jaime Cuadra, que ya tiene buen tiempo en los Estados Unidos y hay que reconocerlo que no ha sido nada fácil. Porque cuando tú estabas con nosotros, de lo que estábamos recordando en los estudios, ya te atraía desde muy pequeño el tocar instrumentos, estar involucrado, al punto también de meterte, ¿no? Porque era el papá el que hacía las cosas, pero de pronto tú quisiste, yo soy, dijiste yo soy, ¿no? Sí, mi papá me llevó desde muy jovencito a los estudios, desde el primer estudio que le conocí que fue Audiovicentro con Sandro Lee Rossi, que en paz descanse, un increíble ingeniero de sonido que seguro tú lo has conocido también, a Sandrito. Por supuesto, claro. Claro, ahí comencé a ir, yo era muy niño, tenía 10 años más o menos, 11 años, y ahí comenzó a apasionarme lo que es el mundo en los estudios de grabación. Imagínate quién diría que iba a pasar el 80% de mi vida metido en un estudio de grabación. Esto que ves acá es mi home studio, solo que las máquinas están a este lado. Acá atrás Sí, sí, están sí. algunas cosas que me he traído de Lima, premios, esto. Pero ahí comenzó mi curiosidad, tanto con la música como con la ingeniería de sonido, que es algo que me apasiona también, que mantengo todavía también esa parte de mi carrera. Y sí, comencé en los ochentas, fue Estudio Uno, que justamente se llamaba, parecido a la Radio Uno, estaban conectados ahí, Claro. y era de mi papá, y yo ahí simplemente seguía en el colegio, entonces yo iba a grabar, me acuerdo, comencé a aprender a la ingeniería de sonido con Víctor Reyes, me acuerdo que era uno de los grandes ingenieros de sonido también de IEMSA, que trabajaba en Estudio Uno. Y nada, ahí comencé muy chiquito, conociendo todo, yo era uno de los más jovencitos en la industria. Imagínate, ahí tendría yo 13, 14, 15 años en esa época en el estudio, sí, en el Aramburú. Y has crecido enormemente hasta ser ahora director gerente de Cuadra Audiovisuals, la empresa con la que el hombre se desarrolla como arreglista musical, como cantante, pero también participas en la realización de innumerables videoclips al punto pues de que eres un extraordinario productor audiovisual y has reconocido de manera constante. Vamos a hablar también de los recientes logros. Has obtenido el Tele Awards 2025 hace pocos días, nada más, pocas semanas, por The Rocky Mountain Experience, que se realizó, entiendo, en parte entre Estados Unidos y Canadá. Creo que fue así. Así es un tren maravilloso que recorre eh, parte de Estados Unidos, pero básicamente Canadá, y que llega hasta Vancouver, desde Banff. Un tren con una experiencia increíble, como un domo, como ese tren de Machu Picchu que tenemos con este ventanal en el techo, y recorre esta montaña sin clic, que son el Rocky Mountaineer, las montañas rocosas ahí del norte de Estados Unidos. Y este es parte de un programa televisivo de YouTube en el cual Cuadra Audiovisual presta servicios a este programa para filmar, editar, hacer la música y todo esto. Y venimos trabajando con ellos hace 3 años, hemos tenido la suerte con ese episodio ya ganar nuestro quinto premio con ese episodio, que es un episodio bien cinematográfico, muy bonito, que los invito a ver a todos. El programa se llama Transit Unplugged, como Unplugged TV. Ahí están todos los programas, hemos hecho, como te digo, 3 años de esto, y son unos clientes que tenemos, aparte, como tú dices, los videoclips que hemos hecho para diversos artistas y proyectos individuales, ¿no? Sí, entiendo que estás colaborando con varias figuras del espectáculo, figuras de la música, y me alegra muchísimo, pues, de que estés pujantemente ascendiendo en esta carrera que no es nada fácil, de hecho, ya salir del país, de tu zona de confort, porque aquí estábamos bien, seguías bien con la producción de los comerciales en la familia, la radio, pero bueno, todos íbamos creciendo. Aún recuerdo que ya cuando estaba en el programa, después de Vive el Sábado, hice Supernoche. Mientras estábamos en Supernoche, empecé a tener conocimiento de que ya impulsabas tu carrera artística como cantante. Eso también te ha dado réditos, tu participación, incluso recientemente, ahora ya, pajarecito, hasta postulaste con frenesí, entiendo, el año pasado fue para los Grammy Latinos, si no me equivoco. Sí, 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 metimos la canción, no ganó el ansiado Bueno, premio, pero participar es lo que vale.
Eso, Un proyecto muy lindo. Frenesí es parte de esta parte de mi carrera como cantante que comenzó con Latino en el 2009, donde yo mezclaba un poco jazz con boleros y canciones clásicas de esa época de oro. Y también es una experiencia magnífica, me encanta el escenario, me encanta poner mi terno, cantar, toda esta onda del espectáculo es muy, muy linda, la cual, como tú dices, el último lanzamiento fue hace más o menos 2 años ya con Frenesí, donde cumplí 30 años con mi carrera artística como cantante. Eh, sí, la primera canción que lancé como cantante fue en el año 1993. Mi padrino fue Jorge Henderson con la canción No, sí. No, No. Eso fue, y de ahí se cuenta pues 30 años hasta el día que lancé Frenesí hace 2 años atrás. Y justamente me trajo a la memoria esto, porque aún recuerdo cuando hacía el programa este de Supernoche, ya mi vida transcurría entre aquí, los Estados Unidos también, y en una de esas llegó a mis manos pues las noticias de este crecimiento de aquel jovencito que había acompañado mis labores en las locuciones y publicitarias continuamente, en los estudios de grabación, y que ya, aparte de músico, estaba incursionando muy bien en la canción. Y vaya que sí has crecido bastante hasta el nivel de la producción audiovisual que te está llevando a pasear también tus triunfos, no solo por Latinoamérica, Estados Unidos, ya has viajado por todo el mundo y estoy celebrando esto de tenerte hoy en Charlas del Día. Hoy estamos con Jaime Cuadra, gracias a aquellos que están apreciándonos y desde luego tocando su dispositivo con sus corazones, demostrándonos el cariño que le tienen a este gran muchacho. Ya no es un niño, ya creció. Es Jaime Cuadra, director gerente de Cuadra Audiovisuals. También has estado en la 47ª gala anual de la herencia hispana. Esto fue también el año pasado, ¿no? Pero siempre asistes a estos grandes eventos, ¿no? Sí, fui invitado el año pasado acá en West Palm Beach, justamente representando a nuestra cultura hispana, nuestra herencia latina y en mi caso representando al Perú. Todos los años me tienen en cuenta. Al igual he sido jurado hace poco también del Festival de Cine acá en West Palm Beach por mi participación justamente en el cine con James Bond y otros proyectos. Ya es el segundo año que soy jurado ahí con unos artistas increíbles. Estuve al lado de Vanilla Ice, por ejemplo, fue otro que estaba Sí. de jurado conmigo. Estuvimos ahí, hay unas fotos ahí en el Instagram, en mi Instagram. Los invito a todos a inscribirse a Jaime Cuadra, ahí al Instagram que estamos ahorita conectados. Y ahí está todo el material. Y lo que tú hablas del bicentenario importante, eso fue ahorita recién. Y los Sí, Telvia Awards. Es un evento muy, muy bonito, muy emotivo. La semana pasada en Washington, D.C., para mí fue un honor ser invitado al Capitolio, donde se hizo presentación de este libro que reúne, como tú decías, no solamente artistas, deportistas, políticos, empresarios y todos los que de alguna manera nos hemos mudado para este país y hemos encontrado acá un lugar donde desarrollarnos como profesionales con éxito. Y para nosotros, pues, como tú dices, es un camino no muy fácil, es un camino que uno la lucha, la sufre, para llegar a estar cómodo acá siempre. Y la historia es igual para cualquier persona que se mude a este país, seas chico, seas grande, seas mediano, hagas lo que hagas. Este país al comienzo es duro porque tú tienes que alinearte con el profesionalismo, con el nivel, la categoría de los americanos, que es un mercado bien difícil para tú sobresalir sobre ellos o estar a la par con ellos. Entonces hay mucho aprendizaje, mucho aprendizaje, muchos años ahí tratando de estar a la par y aprendiendo. Yo tuve la suerte en los 2 primeros años de ser contratado por Holland American Princess Cruises en mi trayectoria como cantante para tener un show. Si bien fue un show grande, me dieron el show estelar, eh, que era, por ejemplo, me iba una semana no sé, a Seattle y estábamos una semana afuera y yo cantaba 2 veces esa semana, ¿no? Y donde ellos me ponían los músicos, yo tenía que llevar mis partituras y presentar 2 espectáculos cada noche. Tienes que presentar un espectáculo al nivel de un crucero de lujo o Las Vegas, imagínate. Me costó 2 años de que comencé a llegar a ese punto. O sea, no estuve 2 años metido en cruceros, sino que cada mes viajaba, ¿no? En ese trayecto, 2 años, y ya aprendí muchísimo ahí. Aprendí muchos de los músicos que me acompañaron, de los jefes que me tocaron,
duro camino, pero como artista y como profesional me hizo realmente crecer mucho, ¿no? Entonces, todo ese tipo de detalles hacen que uno en este país pueda alinearse de alguna manera, ¿no? En mi caso ha sido no solamente como cantante, sino también como locutor y ahora como director audiovisual, produciendo videos. Quería mencionar que cuando comencé a hacer esto de los videos hace unos 4 años atrás, tuve la suerte de trabajar para Proyecto Uno. Fue uno de los primeros videos que hice para ellos, una canción que se llamaba Familia Feliz, si no me equivoco, donde ellos cantaban El Tiburón, pues, ¿no te acuerdas? Sí, El sí, tiburón, claro, ya, sí. para ellos. Entonces, era un artista grande, para mí fue una gran oportunidad dirigir y planear el video. Eh, Después trabajé con Tefi Valenzuela, que hizo un dúo, una canción que yo escribí después de pandemia, eh, con este muchacho que hace el dúo de la canción del taxi. Entonces, así he tenido oportunidad de tener estos clientes importantes, los cuales han exigido bastante de mí también y permitir a mí crecer, crecer, crecer. He estudiado nuevamente acá producción musical en Estados Unidos en la época de pandemia, tuve unos cursos ahí con Berkeley. Entonces, nada, venir acá es comenzar de cero. Comenzar de cero. Sirven bastante los pergaminos que has tenido en tu país, pero igual a la hora de estar en la cancha tienes que dar, ¿no? Dar el nivel. La competitividad que existe a nivel profesional artístico en los Estados Unidos es una buena recomendación que está dándonos Jaime Cuadra a todos aquellos jóvenes talentos de cualquier país de habla hispana o de todo el planeta que estemos viendo nuestras charlas del día. Él hablándonos, este peruano que está haciendo patria en los Estados Unidos, ahora residiendo en West Palm Beach, esto es en Florida, en los Estados Unidos, y por cierto, cómo él comienza también, has tocado un punto importante, aquellos cruceros que son una invitación también para laborar, fue el mejor escenario y un punto de partida para ti. He estado en ellos, he viajado en algunos, y pues uno se entretiene durante todo el viaje, el trayecto que dura la travesía, ¿no? Con distintos espectáculos que se muestran en los niveles que pueda tener no, la nave, desde luego, ¿no? La embarcación, y desde ya allí tú formabas parte de ese elenco artístico y vaya que si tenías que estar constantemente en acción como un reto para cosechar los aplausos y el interés de la gente para que no se aburra, para que lleve el viaje tranquilo y placentero. ¿Era así? Sí, a mí me tocaba hacer el show estelar en la noche, que hay dos shows, uno Ah, a las 8 y otro a las 10, y cada día es distinto. Entonces a mí me tocaba o sea, por ejemplo, los martes y los viernes, ¿no? Por ejemplo, el martes y el viernes de la semana que viajaba. Yo no viajaba más de una semana. Entonces me embarcaba, por ejemplo, por decirte, en Seattle y bajaba en México o en Alaska. Viajé toda América, viajé desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, pero por partes. Pasé por el sí, Callao, o sea, me subí en el Callao y bajé en Chile una vez. Una experiencia muy bonita, sí, pero no es una experiencia como cuando tú tienes shows en Lima, por ejemplo, o en Perú, que uno está relajado porque ya sabe lo que hace y todo está bien, tus músicos, todavía tú te entiendes, lo haces de memoria un poco y te diviertes. sí. Acá es mucho más estresante, o sea, acá cada vez que te subes, otro jefe, otros músicos, tienes que ensayar, todo es de cero, cada vez que subes estás comenzando de cero y tienes solo un ensayo, un solo ensayo de Sí. menos de una hora para que tu show sea perfecto. O sea, te imaginas el nivel, la presión es durísima y para que sea perfecto a nivel americano, ¿no? Ni siquiera perfecto. Entonces, al comienzo, o sea, me costaba demasiado y cuando ya me sentí que lo hacía bien, porque para mí esto fue no un tema de necesidad de trabajo, sino fue un tema de ¿cómo se llama?, aprendizaje. Sí, Y justo a los 2 años, cuando cumplí 2 años, me acuerdo, final, no recuerdo el año exacto, pero final del segundo año, ya dije, lo hice, ya estoy bien, cumplí porque la cosa era hacer no mi show en español, como yo lo hago, como lo he hecho toda mi carrera, hacerlo en inglés. Y en un principio me contrataron a mí para cantar en español, esa era la idea, o sea, que sea un sí. artista latino dentro de todo este abanico de artistas extranjeros. Y al final me fueron cambiando y me iban introduciendo más canciones en inglés, más canciones en inglés, más canciones en inglés. Y al final se convirtió en un show 90% en inglés. Bilingüe. Entonces, Más eso bilingüe, encima, más que bilingüe, ya totalmente en inglés. eso le sumaba más dificultad al asunto. Por eso que
no me fui hasta que cumplí los 2 años y pude hacerlo bien en inglés y bien como artista y al nivel, ¿no? Entonces fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora para mí como artista. Y ahí fue donde dije, ya está bueno, ya está, tengo todas las herramientas para adelante y seguir mi carrera como normalmente la hacía, ¿no? Viajando entre Perú y el extranjero. Tú lo has dicho, nada es fácil. Y definitivamente tú tenías ya todos los lauros obtenidos aquí. El crecimiento tuyo también se había dado desde muy pequeño en el ambiente artístico, publicitario, en la música. Y hoy pues te tenemos al frente de Cuadra Audiovisuals, encargada pues de realizar tremendos trabajos en el campo de las producciones que se pueden realizar, videoclips, artistas que has mencionado varios, Vanilla Ice, la gente de Proyecto Uno, y se siguen sumando a ellos. Y ahora hablando precisamente de estas jóvenes figuras de la música y de los ritmos, también para ti significa todo un reto. Que cada quien tiene sus gustos personales en cuanto a música, estilos, pero has tenido que adecuarte también a los nuevos géneros que se están imponiendo a nivel mundial. Sí, totalmente. Esta canción que te menciono, que produje justo junto a Tefi y que hicimos hace unos 4 o 5 años atrás, tuve que incursionar, no en reggaetón, pero meter algo de esa rítmica, pero con una inventiva mía. O sea, tenía que inventar alguna cosa ahí, no iba a ser una cosa de lo que ya está hecho. Una Entonces mezcla siempre, urbana o sí, algo sí, así, ¿no? sí, tenía un poco urbano, sí, entonces no hice lo normal, o sea, aparte lo hice bien melódico, entonces fue una mezcla bien loca de la canción esta que se llama Baila, lo pueden encontrar también en Spotify. Y fue una satisfacción entrar a otros géneros. Toda mi vida estaba abierto a entrar a otros géneros. Me gusta escuchar todo tipo de música clásica, hasta heavy metal, rock, hard rock y todo, todo pasando por todo, ¿no? La música del jazz. El jazz es mi base, es lo que más a mí me gusta como base para comenzar mis fusiones. Pero he pasado por todo, porque yo, acuérdate que esta capacidad que he tenido como productor musical nace del aprendizaje haciendo jingles. De ahí nace, y Claro, muchos. ahorita me traes a la mente, ¿sabes qué? Ahorita que estás hablando, tú me hiciste un jingle para mi programa, también con el de Baila, Ríes y Juegas con Don Henry Venegas. Claro, yo recuerdo que hiciste uno para el programa que difundiríamos en la radio, ¿sí? Exacto, yo te hice un jingle hace muchísimos años, ahí me acabo de acordar Claro, también. sí, bueno, ya Entonces, todos saben que nosotros hemos crecido prácticamente un poco más y desde la cuna estamos metidos en esto, pero también Jaime era menor, ¿ah? Yo era menor, pero él era mucho menor. Y sin embargo, yo recuerdo que dentro de los primeros jingles estaba asociado mi nombre, tú lo así fabricaste. es, así Ahora lo es, estoy recordando. así es. Sí. Así es, así es. Yo tengo jingles memorables, cuando yo era muy chiquillo, que tenía yo 14 años. Uh -huh. Uno que obviamente no estaba tan bien hecho ni nada, llegó a ser, es muy famoso este jingle, que es un jingle retro, que todo el mundo lo conoce, que es Mi huevo, quiero yo mamita, ese es mi jingle. ¿Te acuerdas Claro, que claro, lo estoy hice hablando para... de esa edad precisamente, lo- de un Jaime Cuadra que tenía 13, 14 años, porque exacto. desde esa época más o menos que nos conocemos, pues qué increíble, ¿no? Entonces, ¿Cómo a ha lo que iba, pasado? a lo que iba, a lo que iba en el aprendizaje como productor musical, comenzó justamente con los jingles, que tuve que hacer todo tipo de ritmos Sí, con clientes muy exigentes, que son las agencias de publicidad, que tú sabes que te mandan a hacer cambios y cambios y te inventan cosas que no existen. Entonces, eso fue para mí un terreno de experimentación muy grande porque abarqué todo lo que te puedas imaginar, todos los géneros, muchos años. Estamos hablando que comencé a hacer jingles por ahí a los 14 años y yo me lanzo como productor musical, o sea, como que dije, ay, soy productor musical en el 2005, entonces estamos hablando que tenía bastante tiempo ya haciendo arreglos para comerciales de televisión. Y hay muchos productores famosos en el mundo que son productores musicales que han comenzado así y son muy buenos. Estamos hablando de Quincy Jones, estamos hablando de ¿cómo se llama? De Juan Luis Guerra, gente que ha trabajado en la publicidad, gente que ha sí. comenzado un poco en la publicidad, ¿no? Cachueleándose en la publicidad o simplemente era su negocio con sus estudios y eso nos permite como productores musicales ser mucho más abiertos y más experimentales. Es por eso que Cholo Soy en su momento fue una sorpresa, porque fue, o sea, no estaba dentro
¿cómo se llama? De algo que ya existía, ¿no? Fue una cosa media loca para su momento. Ahora, tú habías hecho Yo no soy para el año 2006 de mutuo propio. Fue tu deseo de cristalizar un anhelo de hacía varios años de poder fusionarlo, la música criolla nacional con lo actual, ¿no? Para que vaya perdurando en el tiempo algunos de estos éxitos. Hablamos de Sabando Morales, un hombre bastante conocido, pero que con el paso de los años trascendería aún más con estas innovaciones estilísticas que le darías a su música. Pero, ¿cómo fue la invitación? Cuéntanos el detalle particular para que formara parte del soundtrack del film Quantum of Solace de 007, de James Bond. ¿Cuál fue toque que te condujo de pronto a contactarte con ellos? ¿Cómo No, fue esa parte de la historia a detalle? la historia, que en parte te la conté hace un ratito, pero la historia es más interesante de comienza antes la cosa, ¿no? Dila, dila, Mi, dila. Es que mi, tenemos el programa para ti. mi padre es de Cajabamba, Uh que -huh. es un pueblo de Cajamarca, eh, Sí, donde he viajado mucho con él, obviamente, a su tierra, que me encanta y la hemos disfrutado muchísimos años, donde él bailaba una danza folclórica, una danza, una diablada que se llama la señorial danza de diablo de Cajabamba. Él ha bailado más o menos 30 años de esa danza, desde muy joven. Y yo me uní cuando yo tenía más o menos 19 20 años y yo dancé como 7 u 8 años. Y Abanto ya bailaba 40 años esa danza. sí, Abanto Morales, que sí, fue un amigo muy cercano a mi familia y a mi papá sobre todo. Y siempre que danzamos, porque a Banto le gustaba danzar conmigo, pues es una danza de danzantes hombres nada más. sí, Son unos diablos, con sus capas y sus flores, es una danza muy bonita, que es reconocida por el Ministerio de Cultura. Y, y ¿cómo se llama? Yo bailé muchas veces con él y nos llevamos muy bien, era muy divertido, él muy gracioso, muy inteligente, muy creativo. sí. Y yo le comentaba en un momento serio, le decía, oye, yo tengo que hacer algo con Cholo Soy, porque hasta ese momento, cuando conversábamos, no se había hecho nada. Nadie tenía una versión de Cholo Soy. Nadie Claro, había hecho, no existía. Y yo le preguntaba, me dijo, no, nadie ha hecho, el único que la canto soy yo, me dijo. Entonces yo le dije, ¿y tú estarías de acuerdo que yo haga algo algún día con tu canción, pero voy a hacerlo con cariño, lo voy a hacer con respeto y obviamente con tu venia? O sea, yo te llamo y te hablo a escuchar, si te gusta, vamos para adelante. Y me dijo, sí, por supuesto. Entonces, así fue. Después de unos años, claro. lo invito al estudio, le enseño la maqueta, el demo, ya bien avanzado, y le encantó. Le encantó, me dijo, me fascina, sobrino, para adelante, dale con todo. Entonces, antes de lanzar ese disco, imagínate tú, en esa época, ¿cómo se llama? Los autores, los compositores, la gente que cantaba música criolla eran mucho más como cuidadosos con la música criolla, o sea, no quería que nadie las toque, nadie lo fusionen o nada, eran muy conservadores. Entonces tuve que cubrirme las espaldas. Entonces ya tenía la venia de Luis Santo Morales. Después le pedí a Eva Bayón Sí, también que participara en el disco cantando Mal Paso, y también me dio su venia. Rubén Flores, el papá de Juan Diego Flores, que era la voz de Chabuca Granda cuando era joven, que era un cantante extraordinario, papá de nuestro gran tenor, Juan Diego Flores. sí, Ellos tres accedieron a escribir en mi disco atrás de la carátula, la contracarátula, una reseña del disco, que era una pseudo aprobación para el disco, y al igual tuve la venia de varios autores importantes que estaban dentro del disco, ¿no? Como Augusto Polo Campos con Regresa. Entonces, todos me dieron su aprobación, todos estaban contentos con el trabajo, y fue eso que a mí me aventura a lanzar esto sin miedo, porque realmente me han podido destruir. Usted, que la música criolla nadie se metía hasta esa época, hasta el 2006, sí, nadie se metió con la música criolla, salvo los Hijos del Sol. Pero sí. los Hijos del Sol todavía se respetaba un poco el vals, solo que lo yacearon un poco, ¿no? Entonces esto fue, después los Hijos del Sol fue lo que vino, que fue Cholo Soy con la música del vals, ¿no? Y Entonces, como un gran paso de tu parte, pero también de los artistas originales que descubrieron que es el mejor modo, la fusión, la de proyectarse a futuro. En este caso, con la inclusión de tus dotes artísticas, pues para los arreglos y lograste los productos. Mira, me has mencionado a Eva Young, cosa que no lo sabía, que también había
intervenido de algún modo en el crecimiento profesional, pero a Luis Abanto Morales yo sí lo conozco, siempre ha sido bien vanguardista, o sea que cuando ya alternaba contigo en esas danzas, él ya veía en ti, pues, a aquel artista que hoy eres, ¿no? Este gran arreglista, músico, cantante y productor audiovisual, y él sabía que así iba a trascender su música. Aún recuerdo cuando con él hemos viajado, y esto como una cosa aparte, también él, de jovencitos también nos llevaba a pasear, a actuar en giras, en la vida para hacer la Pasión de Cristo, a varios actores, por el norte del país, por Piura, por Cajamarca, por Tumbes, por Sechura, bueno, cuántas cosas, y ahora que tú has estado contando, me ha traído a la memoria, pues de que él siempre muy inmiscuido en todos estos tipos de eventos, pero también preocupado porque su música trasciende en el tiempo, se ha logrado con Yo No Soy, pues como lo repito, fue un gran boom para ti profesional, ¿no? El hecho de que participaras en esta película Quantum of Solace. ¿Me querías agregar algo? Sí, y para refrescar en la conexión, entonces fue ahí donde lanzo el disco y tuvo, como digo, mucha acogida, sorpresivamente. Yo no me esperaba que iba a tener tanta acogida. Realmente fue un disco que hice como un experimento mío, como en un momento, yo cuando obviamente se lanzó esto y tenía mucho más entrevistas de este tipo, sí, ¿por qué lo hiciste? Y le dije, la verdad que tenía como muchas ideas en la cabeza, tenía la cosa del vals metida y quería hacer algo, me encantaba el vals, hacía jaranas en mi casa siempre, guitarreando ahí con amigos, con la familia, muy, muy pegado, pero quería hacer algo con ello, quería dar mi granito de arena, mi creatividad, y nació esta idea y dije, bueno, será algo que le voy a dejar a mis hijas, dije, porque premios de publicidad, que era lo que tenía en esa época, la gente se va a olvidar, quién se va a acordar, pero los comerciales de eso, o sea, es algo que pasa nomás con el tiempo, tú sabes, no, como es algo que queda para siempre, es algo comerciales muy icónicos, dije, al menos les dejo un CD, pues, de la locura de su padre, algo que se quede, para que vean la creatividad que he tenido ahí metida en mi cabeza. Y nunca esperé que el disco llegara a tener esta trascendencia, esta importancia, que hasta ahora es, sobre todo el primer disco, un disco que yo mismo no he podido superar con otras producciones, salvo latino por ahí que se han peleado, pero es un disco importante para mí que tengo mucho cariño y que solito, te digo la verdad, o sea, no, yo no tuve que tocar puertas, no tuve que, me acuerdo, antes de lanzar el disco, cuando lo termino, me vengo a Miami, a Florida, y me voy a Sony, y coincidente con Sony Pictures, ¿no? Me voy a Sony, les toco la puerta, le digo, mira, este es mi material, se lo dejo, lo escuchan, y me dice, está buenísimo, pero nuestra recomendación, primero que es un disco bien extraño, que no lo podemos poner en ningún género porque es como una cosa nueva. Entonces te recomendamos que lo lances en tu país y que vengas acá con el éxito de tu país a ver si logras hacer algo afuera. Y así fue, entonces lo lancé en Perú y ahí tuve pues discos de oro, discos de platino, triple platino, y fue una locura. Y ventas, y el más vendido 3 años, y justamente por esas coincidencias, porque el disco estaba tan en ebullición que yo tuve que tocar más puertas, solito el disco buscó su camino, solito se ganó los Independent Music Awards en Nueva York, y de ahí el director que lo vio en el aeropuerto, o sea, muchos, yo siempre le digo a los jóvenes, hay que, son tres las claves para tener éxito en la música al menos. Tengo un canal de YouTube que cuenta todo esto, que se llama Cuadratub, lo pueden buscar con Q. Primero, estudiar, prepararse mucho, estar preparado. Hay que estar preparado con todo el conocimiento de acá, cuando toque tu momento, tienes que estar preparado, sobre todo si vas a salir afuera, tienes que competir, entonces tienes que estudiar. Segundo, ser bueno en lo que haces y sobre todo ser diferente. Tienes que ser diferente. No haz lo que todos hacen, porque si no va a ser uno más del montón y va a ser más difícil que tengas éxito. Tienes que ser totalmente distinto, tienes que innovar, tienes que romper el molde y eso te va a traer, obviamente, a traer las miradas a ti. Y tercero, suerte. Así es. O sea, no hay que ser, no hay que mentir en este mundo del arte, en este mundo de los cantantes, de los músicos, de los actores, y en general, todas las carreras, creo yo, hay que tener un poco de suerte también. Yo creo que hay muchísimos artistas talentosos que no han llegado hasta donde tienen que llegar porque Dios no lo quiso. Esa es la verdad. O sea, con eso no podemos, eso pasa, no se puede hacer nada. Hay que estar preparados, hay que ser diferente, hay que hacer las cosas profesional, no a la champa. Sí, Yo he visto mucho la tendencia de los jóvenes ahora de que creen con videos de YouTube nada más pueden no, llegar a ser exitosos y son facilistas.
muchos de sí, esta generación. Y no estoy sí, criticando, simplemente digo, justamente les digo a ellos, estudien, porque, o sea, hasta yo que he estudiado, o sea, toda mi vida he estado sí. estudiando, siento que me he quedado corto, me hubiera encantado estudiar más, me hubiera encantado estudiar, por ejemplo, música clásica, escribir mucho para música clásica, me encantaría escribir, por ejemplo, arreglos para películas, pero así como soundtrack enormes, eso hubiera sido mi sueño. Me hubiera encantado también ser actor. Eso, pues, yo tengo familia también actores y son cosas que ya no le da el tiempo a uno o el destino no estaba para uno. Entonces, nada, esos son mis tres claves, creo yo, consejos o en todo caso elementos los cuales te llegan a ti a ser exitoso, ¿no? Muy buena la recomendación que escuchamos de tu parte a estas nuevas generaciones de talento. Y bien lo dices, porque con la existencia hoy de estas redes sociales, los dispositivos en las manos de mucha gente, hay quienes creen que por el hecho de sentarse frente a este lente o a un micrófono en una radio online, pueden despacharse a sus anchas y a sus largas como quieran. Y no, hasta para ser locutor hay que saber el lenguaje con el que se dirige a este público que nos está apreciando. Si eres actor, también tienes que prepararte constantemente, igual en todas las carreras. Nosotros que estamos creciendo permanentemente, no dejamos de aprender mientras vivamos, y es así como poco a poco uno va creciendo, notando si hay algunas limitaciones y viendo qué pulir para mejorar. Y lo importante que acabas de mencionar también es ser diferente, marcar la diferencia para que se genere una necesidad hacia tu producto. Porque si no, todo se ha uniformizado, se ha universalizado, de modo tal que no hay diferencia entre uno u otro. Entonces, en eso radica también que ha habido algunas críticas también, algunos exponentes de la música urbana, no muy recientemente, pero sí porque han variado, el hecho de que casi todo parecía igual, pero cuando había alguna distinta, por ejemplo, uno encontraba algo material importante que destacar en esta nueva figura. Y celebro que tú también estés involucrado, pues, con jóvenes artistas también de este género, ¿no? Urbano, pero aun cuando tú tengas tus preferencias, porque inicialmente lo dijiste hace un rato, nosotros hemos crecido entre la música rock, la música heavy, no metalera, no rock pesado tal vez, pero luego vino la música disco, ya nos fuimos adecuando, y en el marco de todo eso fuiste mixeando, ¿no? Ritmos. Los jingleros, si bien es cierto, no trascienden los jingles por toda una eternidad, pero van formando tu cultura y tu capacidad creativa en el aspecto musical, ¿no? Totalmente. O sea, es un aprendizaje diario y con presión, ¿no? Entonces hace que tu cerebro trabaje más y que busques, porque siempre te piden algo nuevo, justamente la publicidad. Entonces algo que sorprenda, que atraiga al público. Estamos hablando complicado porque eso fue en los ochentas, noventas en mi caso, Sí, sí, fines de los ochentas, noventas exacto, y era otro por el ahí. estilo, ¿no? Era otro el estilo, era un poquito más pop, tal vez por ahí, unas cosas, Latin pop por ahí, Sí, y al final poco que entró la electrónica. Entonces, pero uno está ahí con los tiempos, porque tienes que hacer los jingles, tienes que hacerlo con los ritmos que están de moda, entonces tienes que hacer todos los tipos de ritmos que hay. Entonces, tienes que hacer rock, salsa, tú sabes, reggae, todo tenías que hacer. Y eso te hace aprender o investigar, por ejemplo, como arreglista, agarrar, oye, cómo llevas el bajo acá, la guitarra, el piano, las trompetas, cómo va. Entonces vas aprendiendo mucho más que en una escuela solo de música. Entonces hay que estudiar, la base es importante, es lo que yo siempre recomiendo, y de ahí experimentar mucho, ¿no? Experimentar, encontrar dónde te sientes cómodo y tirar para adelante por ahí y ser diferente, ¿no? Tu propuesta. Imagínate que todas las películas tengan el mismo guión, sería un desastre el asunto. Entonces hay que hacer cosas distintas para que tengan una pantalla, ¿no? Logren ser escuchadas y que atraigan al público. eso es lo que ocurre con el exceso y el abuso actualmente. No sé qué opinas tú de la inteligencia artificial, porque hay gente que cree que ya, sí, le digo a la inteligencia artificial, oye, hazme esto, 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 pero ocurre que, por ejemplo, escuchamos en el plano locutoril, ya que me va tocando a mí, ¿no? Escucho una voz permanentemente igual, y él quería hacer esto, y de esto, o sea, un cantito, y yo como formo locutores también a veces digo, no, el locutor no es un cantante, tienes matices, y en eso me refiero a esas cosas pequeñas que te hacen distinto de otra persona, son las que radica el no hacer uso excesivo de esta inteligencia artificial. Te has enfrentado a gente que la defiende a capa y espada y hay otros que la utilizan de modo complementario. ¿Tú qué opinas al respecto?
es un tema al cual he entrado a investigar no hace mucho porque me rehusaba un poco también como así no parezcamos vieja guardia. Ahora No, somos vieja guardia. no es vieja guardia, Entonces, ¿sabes qué? Es la originalidad de la que has hecho mención y varios artistas lo sí, defienden. Ya, sí, entonces, no es el primero al que le eh, pregunto, ya, por eso es que hay varios jóvenes que también pensamos de la misma manera, bueno, si me puedo considerar joven, ya cuando paso de los 4, 5, 6 décadas, olvídate, ¿qué puedo decir? entonces, Pero bueno, dime. entonces hace muy poco comencé a estudiarla, más que todo, a estudiar el impacto, a estudiar de qué manera, porque si esto va a ser la realidad, hay que estar en el carro y hay que ver cómo usarla diferente justamente que el resto. Entonces, entré a un proyecto que no tiene nada que ver con la música ni con la locución. Para esto, sí, los locutores de AI no se pasen, pues. O sea, no vas a reemplazar un locutor humano con una inteligencia artificial, al menos todavía, igual que en la música, todavía no llega. La música es horrorosa, la música hecha con AI no tiene sentido, es No, distorsionada, es como cuando le piensas una gráfica y te sale un hombre con 7 dedos, todavía no está ahí. O sea, yo no puedo decir que no va a estar. Puede ser que un momento ya esté y ya estemos y estemos en otra cosa nosotros, pero ahorita la realidad actual es que para usar la inteligencia artificial correctamente, me puse a hacer un proyecto con un guión, ¿ya? Un guión de una novela, que ya existe, una novela de mi padre, la cual en el futuro quisiera hacer un cortometraje. Y comencé a trabajar solo de ejercicio. Y me costó, mira, en idas y vueltas con el AI, me costó más o menos 8 horas para tener algo pasable, con mis exigencias, de lo que yo quería. No es como lo usa la gente ahora. La gente dice, hazme esto, se lo hace, uy, está perfecto, boom. No, no. No es perfecto. Si tú tienes claro lo que quieres como creativo y si tú eres la cabeza y no la computadora, no va a ser fácil ni rápido usar el AI, el resultado. Va a ser un resultado malo. No es claro, perfecto. Para nada es perfecto. Sobre todo cuando tienes claro lo que quieres como producto final. En mi sí, caso, una novela adaptada. Entonces trabajé un capítulo, ¿ah? 8 horas para llegar a algo pasable que todavía no estaba. ¿Ya? sí, Pero yo utilizándola como herramienta, no, eso no. Y me costaba muchísimo trabajo darle mis indicaciones y que me entienda. Tenía que revisar muchas veces al comienzo. No es una cosa perfecta. Obviamente, si le dices, oye, corrígeme este correo electrónico y escríbelo más bonito y con la gramática algo buena, muy ya, pues eso, rudimentario, pero sí, eso, lo que me da pena eso es que se va a perder realmente la comunicación humana en su sentido natural y real. Es mejor, para mi gusto, decirlo de corazón, con tus fallas, con tu gramática mal hecha, a que entremos a un momento en el cual estamos entrando ya, de que todos son perfectos escribiendo ahora. Todos son perfectos sí, los post, puntos y comas y emojis y todos son igualitos. ¿Qué pasa? Se va a aburrir la gente. Eso, y desgraciadamente va tan rápido que eso va a terminar de alguna manera. ¿Y qué va a pasar? Nosotros, la gente que, al menos en mi rubro artístico, escribimos, que hacemos la música naturalmente, vamos a ser de nuevo valorados. Eso va a regresar pronto, esa es mi sí, teoría, sí, porque se está normalizando muy rápido y todo está sonando igual. O sea, sí, te hablo sobre todo textos, que lo único que la gente sabe usar, o, los, o lo que más lo usan para jugar con las animaciones y los dibujitos y eso, y ya se cansa, todo el mundo hace lo mismo. O sea, ok, claro, el primero te pareció cool, oye, qué bacán, qué interesante, mira, se parece a estos dibujos animados japoneses, mira, igualito a mí, pero también por jugar lo he hecho, pero de ahí todo el planeta lo usa, entonces claro, ya no es original, ya eres uno no, más, y es muy rápido, o sea, es muy sí, rápido, todo el mundo lo hace a la vez, todos monitos haciendo lo mismo. Entonces sí, no le veo como, yo no lo veo como, en mi caso, como algo, yo no me siento amenazado, en todo caso, como artista con la inteligencia artificial, y más bien yo le voy a sacar algún provecho, pero no haciendo que la cosa original venga de la inteligencia artificial, sino venga de mí, y yo hago trabajando en conjunto, podamos mejorar el asunto y facilitando cosas tediosas, como, oye, escríbeme todas estas 4 páginas sin fallas ortográficas, con lo que te decía, de esto que he creado, de esto que claro, he creado. No, claro, oye, créame una canción, pues, de cero, y yo miro desde acá.
¿Cuál es el valor? Eso se va a detectar pronto, se va a detectar. Acá el ASCAP, al cual yo pertenezco ahora en este país, ya tiene regulaciones, los artistas también. La gente lo va a bloquear. Entonces, no Claro, cualquiera que no ha estudiado nada y que pone un texto nomás, oye, créame un guión de una película de 2 horas donde el robot mata a su mamá o lo que sea, y eso se va a detectar, porque el AI también juega en contra. O sea, todas estas instituciones también tienen un detectores para ver qué cosa está hecha con AI. Entonces, patas cortas, hermano. O sea, yo no me siento amenazado para nada y lo que le digo, lo que te digo nuevamente, estudien, claro. ejerciten su cabeza. O sea, eso va a permitir en el futuro, sobre todo con esta amenaza, entre comillas, artificial, que ustedes destaquen ante el resto que no hace nada, ¿no? Claro, pueden haber muchísimas técnicas que nosotros sabemos que solo podemos tomarlas de modo complementario, porque la originalidad, la creatividad en el humano está aquí y eso es irreemplazable. Es bien cierto que existe la inteligencia artificial, pero por favor, escúchenlo todos aquellas nuevas generaciones que piensan que qué fácil es y que lo haga esto, que redacte esto, pero uno se percata cuando ve trabajos similares, dice, no, esto tiene algo de extraño. Yo como docente también me he percatado de eso. Estamos aquí en Charlas del Día con Jaime Cuadra, productor audiovisual peruano que la está haciendo en los Estados Unidos en este mes. Como decimos, los peruanos que hacen patria, mes de julio, ya estamos comenzándolo contigo también. Hoy, Jaime, este programa lo ven aquí en Instagram, Henry Venegas Perú, pero queda grabado también en mi canal de YouTube, Henry Venegas 2020, lo escriben así seguidito como correo electrónico, denle like, suscríbanse gratuitamente, marquen la campanita, compartan, para que se enteren cada vez que hay un nuevo video. Oye, Jaime, contándonos pues todo ese crecimiento desde que todos éramos menores, yo en la radio, yo en los comerciales, y tú hiciste mención a algo importante, fíjate, Jaime, Juan Luis Guerra, por solo mencionar un nombre. Hay muchos artistas que luego han destacado en la música, los mismos de las bandas antiguas, de Chicago, Earth, Wind and Fire, todos ellos participaron inicialmente en la realización de jingles publicitarios, pues algo que les generaba continuamente esfuerzo, incluso cuando las agencias a cada momento te piden una corrección, haz esto, ponle un compás más, otra, entonces tú mismo te vas esforzando, tú mismo te exigías a ti, ¿sí? Sí, sí, la exigencia de las agencias de publicidad es fuertísima. Y eso en el fondo te permite crecer, te permite aprender, te permite experimentar. Tenías que sorprender a la agencia, entonces Uh eso -huh. es bueno porque a uno que buscaba ese camino de sorprender con la música en el futuro, en mi caso como productor musical, me daba las herramientas para después yo sentarme y hacer el disco como yo lo soy. Yo recuerdo, estaba tan cargado de herramientas porque tenía todas las ideas y locuras en mi cabeza y estaba loco por sentarme a hacer este disco que lo terminé en 3 semanas y media. Es una cosa de locos. Terminé solito, me senté en mi computadora con mi teclado y mi guitarra y algunos samples que tenía por ahí y después comencé a invitar a los cantantes. Y sí, fue una experiencia maravillosa y muchos, justo te sorprendiste con la participación de Bayón, pero muchos músicos peruanos participaron tanto en el Cholo Soy uno 2 y 3. Tania Sí. Libertad, Pamela Rodríguez, Jean-Pierre Magnet, Oaxaca, Rosa Ayón, la Wow. hermana de Bayón también estuvo ahí. Estuvieron muchos, Ernesto Hermoso, un guitarrista peruano de flamenco maravilloso. Chino Figueroa también estuvo invitado. O sea, quise invitar a todos mis amigos y a todos los íconos que pudiera de la música peruana. Rubén Flores, como te dije, también cantó en el disco, ¿no? Abanto entró a un estudio en el segundo disco por primera vez después de 45 años a grabar Uh conmigo. -huh. Entonces grabamos nuevamente El Provinciano y otro tema más, eh, San Miguel de Piura. Lo grabamos para el Cholo Soy 2. Entonces tuve la suerte, la increíble suerte en esos, creo que fueron 4 o 5 años de producción de estos 3 discos, de tener esta relación con estos músicos, ¿no? Y después mi última juntada, se puede decir, con los músicos peruanos que tuve fue un proyecto que tuve con el doctor Pum, para Inspira, el albergue Inspira para los niños con cáncer, que apoya a los niños con cáncer que tienen recursos. El doctor Pum que ganó el héroe de CNN, no sé si recuerdas. Sí, sí, sí. Con él compuse una canción
junto a Pelo Ambrosio y mi socio acá, Lalo Paredes, que se llamó Abre tus manos. Esa fue la primera vez que se juntaron tantos artistas nacionales para cantar este himno, apoyando pues a los niños más necesitados, los niños enfermos de cáncer. Este video lo puedes encontrar también en YouTube, Abre tus manos, un video quedó maravillosa, la canción quedó increíble. Ahí estuvieron casi todos los Sí. artistas peruanos de todos los géneros que te puedas imaginar. En ese video participé como autor o productor musical y también codirector del videoclip que se grabó en los estudios de IEMSA, no, perdón, en los estudios de Updike en Lima. Lima. Ah, Sí. Oye, y quería mencionar a mi amigo Gustavo García, que fue el que justamente me tocó la puerta con Ricardo Pum para hacer este lindo proyecto. no, de hecho que te felicito, Jaimito, por favor, recuérdale, refréscale a quienes nos están apreciando ahora mismo las redes sociales tuyas, ¿cuáles son, por favor, para que te tengan siempre fresco de la mente? Facebook es Jaime Cuadra Perú, Instagram es @Jaime Cuadra, TikTok es @Jaime Cuadra, no lo uso mucho, pero ahí estoy de vez en cuando, más que todo estoy en Instagram. Entonces, por aquí me encuentran, sobre todo acá está Eh, semana a semana estoy metiendo la información de qué estoy haciendo, siempre activo por acá. Yo voy a viajar a Perú después de tiempo, después de casi 2 años, a una presentación privada este año en septiembre y espero el próximo año comenzar a hacer shows nuevamente por Lima y provincias. Después de la pandemia hubo una parada y aparte que me metí de lleno a la producción audiovisual, que me toma bastante tiempo porque como un show al mes, entonces mucha la producción. Entonces me estoy organizando ya este año para tener más tiempo el próximo y poder otra vez llevarle mi música a todos por allá y con suerte producir una nueva canción para el próximo año. Y nada, los espero en todas mis redes, en el YouTube también Jaime Cuadra, es mi nombre nada más, facilito, y mi página web es jaimecuadra.com. Eso es todo. Y nada, encantadísimo, Henry, de haber conversado contigo después de tantos años y haber contado un poco de lo que estoy haciendo acá en los Estados Unidos y prontito espero estar en el Perú para darte un abrazo a ti y a todos mis amigos por allá. Será un placer siempre reencontrarnos. Bueno, tantos años que nos conocemos, bien lo dices, desde que éramos bastante menores, cada quien iniciando sus carreras. Y todo lo que ha venido realizando Jaime Cuadra, hoy director gerente de Cuadra Audiovisuals, encargado de musicalizar videoclips, películas como la del Agente 007, Quantum of Solace del año 2008, y ese permanentemente reto que él tiene de involucrarse también con las nuevas figuras de la música, está logrando pues los réditos que siempre deseaste. Has crecido como compositor, como arreglista, como músico y te felicitamos desde aquí, hoy en nuestras charlas del día. Bueno, cámara, micrófono, para que te despidas por ahora. Vamos a volver a juntarnos, especialmente me interesa cuando hagas películas. Recuerda que el actor que estaba antes que el locutor volvió y no hace mucho que yo estoy actuando también, así que si te puedo ayudar, encantado. Genial, mi querido Henry, toda la suerte del mundo ahí en la pantalla grande. Un abrazo enorme para ti, para todo tu equipo, para todos los que te leen, que te ven por este medio. Ahí nos escribió a Amelia, un beso para ella por estar de Trujillo, linda ciudad donde he tenido tantos shows tan lindos por allá. Extraño allá mi comida tan rica, realmente ya prontito estaré yendo por esos lugares. Un abrazo para todos tus oyentes y toda la gente que te ve. Un besote enorme y espero pronto estar cantándoles y visitándolos. Gracias a ti, nos estamos viendo. Éxitos, hasta la próxima. Chao, cuídate.